El Ministerio Evangelístico Internacional, Hecha Mano de la Vida Eterna, a cargo del evangelista Ulises Mora Flores, presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. Es una oportunidad para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque tú nos permites interactuar, nos permite estar aquí reunidos. Señor, gracias a los que se están uniendo a esta conversación. Te pedimos que tú gobierna, Dios mío, nuestra vida. Toma el control de la vida del pastor Molina, Señor. Gracias por su esposa, gracias, Dios, por la bendición que tú le has regalado a este hombre de compartir con nosotros. Gracias, Señor, una vez más te pedimos que tomes el control, que tú gobiernes, Dios mío, en esta noche, nuestra vida, y que la enseñanza que el pastor traiga impacte a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos. Bueno. Muchas gracias, Pastor Ulises, y gracias a todos los pastores, a todos los siervos del Señor, siervas del Señor. Saludos a la distancia. Como lo hemos dicho ya, pues dentro de poco tiempo, en el tiempo del Señor, ya nos estaremos conociendo personalmente. Así que reciban saludos de su servidor para la gloria y honra de nuestro Dios. A todos los pastores también un gran abrazo en el nombre del Señor. Bien, mis amados, nosotros vamos a continuar. Vamos hoy a tocar un tema muy interesante, siempre basado en las culturas, siempre basado en los principios bíblicos, en los modismos, expresiones que están escritas en las Santas Escrituras. Reitero una vez más el propósito de estos temas, de estas enseñanzas, esta conferencia virtual, es con el único fin de traer una luz para que nuestro mensaje sea más contundente, nuestro mensaje sea más claro, más lleno de sustancia para la gloria de su nombre. Nuestro propósito no es judaizar a nadie, porque para nosotros eso no es permitido, porque eso no está correcto. Nuestro propósito es enseñar el contexto en el cual fue escrita la santa palabra del Señor, en el contexto original de ellos. Hoy vamos a tocar unos temas muy importantes, y hoy vamos a tocar la importancia que tienen los nombres de los hijos en el pueblo de Israel. Y eso lo podemos encontrar también en las Escrituras, donde nosotros somos testigos como Dios mismo hizo cambio de nombres, como Dios se encargó de marcar la pauta en cuanto a los nombres de los hijos. También quiero expresarle de que cuando Dios interviene en un cambio de nombres, o cuando el padre judío le pone un nombre a su hijo o a su hija, está marcándolo. Su nombre lo está marcando en un diseño profético para la posteridad. Por eso es importante los nombres de nuestros hijos, porque ellos están siendo marcados con un destino profético conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pues me sucedió en un país donde llegué a un país y había un niño que se llamaba White Westinghouse. Y entonces yo le dije, hermano, ¿por qué usted le puso el nombre de la marca de una cocina al niño? Nombres que no tienen nada que ver. Entonces, dentro de las Escrituras, el nombre de nuestros hijos marcan el destino profético de ese hijo y de su descendencia. ¿Me escucho bien y me ven bien, verdad, mis hermanos?
Ahí le escuchamos Sí, bien, pastor, lo escuchamos bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, se ve bien, se ve. Muy bien. Entonces, los nombres son proféticos y pueden descifrar el futuro de tus hijos. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, el significado del nombre del niño es importante cuando es puesto por sus padres. Imagínense que el niño, cuando va a ser presentado y circuncidado, hay un ritual que se hace en la circuncisión del niño, y ya sabemos que la circuncisión es una señal del pacto, de pacto con Israel. Era una señal donde se manifestaba Dios en medio de su pueblo a través de ese pacto. Sin embargo, el nombre del niño identificaba su destino profético, cumpliendo así el propósito de Dios manifestado en la vida de ese niño. Así que aún en la actualidad, el nombre en los judíos es de gran importancia. Veamos un ejemplo cuando el varón que se le apareció a Jacob. Quiero que por favor me ayuden con la lectura en Génesis 32, 28, para que así también participemos. Génesis 32, 28. A ver. 32:28. Sí, señora. Y dice así en el nombre de los tres grandes, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Aquí vemos cómo Dios comisiona a un ángel para poderle decir y ver el cambio de Jacob. Fíjense que el nombre Jacob significa suplantador o el que suplanta, pero es cambiado acá con el nombre de Israel. ¿Y qué significa Israel? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cualquiera diría, ¿cómo significa el hombre? ¿Qué es lo que está aquí diciendo? Que luchó con Dios. Todo el mundo lo escucha como que es así, pero no. Aquí lo que Dios está haciendo es marcándole el destino profético a todo Israel. Cuando dice, ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. No es que él se agarró con Dios y le ganó a Dios. No. Dios le está aquí marcando su destino, que Israel todo el tiempo iba a estar en luchas, en confrontaciones, con enemigos. Pero ¿qué promete el Señor desde que Él designó el cambio de nombre de Jacob a Israel? ¿Qué diseñó? Su destino profético. Tanto es así que hasta el día de hoy Israel es conocido como el pueblo escogido del Señor. Quedó marcado para siempre, porque Dios marcó el diseño profético de Jacob, poniéndole el nombre Israel. Entonces podemos ver ya la claridad del versículo. No es que solamente peleó con, no, le diseñó, le marcó su destino profético de que Israel de ahora en adelante iba a tener muchas guerras, muchos enemigos, muchas oposiciones, muchas confrontaciones, pero que no tuviera ningún miedo, porque él ya había la promesa, y tú has vencido, y has vencido. Entonces podemos ver cómo Dios interviene en el cambio profético de su hijo, en este caso Jacob. Vemos también un ejemplo claro, bendito sea el nombre del Señor, cuando, gracias pastor, entonces vemos también cómo Dios interviene y hace el cambio del nombre, donde le muestra su destino profético, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa, Israel, has luchado con Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Que Israel
iba a tener conflictos, guerras, enemigos, diferencias con muchos, pero que él era un vencedor. Su destino profético estaba siendo iniciado por el Señor. Entonces, nosotros vemos cuántos imperios quisieron borrar de la faz de la tierra a Israel, al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver desde los babilonios, lo podemos ver los sirios, podemos ver tantos imperios. Vemos también en el tiempo de Persia, los persas, cuando Amán quiso liquidar a todos los judíos, a todo el pueblo de Israel, en el tiempo de Esther, de la reina Esther. Y así el imperio romano. Pero todos estos imperios decayeron, todos estos imperios fracasaron, la mayoría de estos imperios desaparecieron, como los egipcios. Desde que ellos dejaron de someter al pueblo de Israel, nunca más se supo de los egipcios. Pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy mantienen la profecía, su destino profético que fue concedido por el Señor y has vencido. Entonces, mis amados, vemos qué importante es en la vida de un hijo ser marcado con el nombre que va a ser la marca completa del destino profético de tu hijo, de tu hija y de la descendencia de ustedes mismos. Recordemos que Jacob tenía dos esposas, Raquel y Lea. Raquel no podía concebir, pero Lea sí era buena para dar a luz. La sierva de Raquel, juntamente con Lea, daba a luz hijos a Jacob. Todo este trayecto terminó con 12 hijos. A estos hijos se les puso nombres que determinarían su personalidad y su cumplimiento profético. Veamos, por ejemplo, lo siguiente. Los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los primeros 4 hijos de Israel fueron Rubén, Simón, Leví, Judá. Eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 29, versículo 32 al 35. El nombre Rubén significa ved un hijo. ¿Por qué? Porque Lea dijo, ahora me amará mi marido. Simeón significa oír. O Dios me oyó. Cuando Lea dijo, Dios me oyó y me ha dado a otro hijo. Leví significa unido. Porque Lea dijo, mi marido se unirá conmigo. Judá significa alabado o alabaré al Señor. Por eso fue que Lea dijo, yo alabaré al Señor por este cuarto hijo que me dio. Por eso el nombre Judá. Hoy entendemos de dónde viene entonces el nombre judío, de la tierra de Judá. O sea, Judá es la tribu más numerosa de Israel. Y por eso el nombre Judá. De ahí viene también nuestro Señor Jesucristo. Cuando el mismo Israel le profetiza que iba a ser león de la tribu de Judá. Y hemos dicho que ¿por qué le dijo león? Porque cada tribu tenía una bandera y tenía como estirpe, como grabado, como estandarte, ya sea un animal, una herramienta. En este caso Judá tenía la bandera y su diseño era un león. Los hijos de Raquel con su esclava Bila fueron Dan y Neftalí. Dan significa juez, Neftalí significa luchas. Los hijos de Lea con su esclava Silpa, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, los hijos de José también. Entonces nosotros estamos viendo el poder de los nombres. Entonces, en la fe de los judíos se comprende perfectamente que los padres tienen grandes responsabilidades de ponerle el nombre a sus hijos y a disciplinarlo. Mire qué importante. Ellos tienen 3 responsabilidades cuando van a ponerle el nombre a sus hijos. Seleccionar el nombre del niño.
el cual debe de tener un significado totalmente espiritual y profético. Ojo con esto. Y en sus siguientes años de vida, este niño, cuando ya tenga la mayoría de edad, se sentirá orgulloso del nombre puesto por sus padres. La otra responsabilidad del padre es animar y sentar las bases en el niño durante el desarrollo de la enseñanza paterna. Lo dijimos que la verdadera enseñanza del niño comienza en casa. Ese es su desarrollo. Y la tercera responsabilidad del padre es disciplinar apropiadamente al niño en base al carácter, con base, perdón, al carácter del niño. Todos los nombres tienen un significado. Y vemos que en varios eventos de la palabra de Dios, el mismo Dios estaba destinando el futuro de una persona al cambiarle el nombre. Por eso es importante, mis amados siervos y siervas del Señor, que cuando usted vaya a predicar, ya sea en su congregación o dar un consejo, es importante que usted tome este consejo de las Escrituras. Que en la palabra hay eventos donde Dios destinó el futuro de una persona al cambiarle o darle el nombre. Usted también puede ser esa parte importante de dar el consejo a aquellas personas que necesitan y decirle, yo tengo un nombre para su hijo, le propongo que usted ponga un hijo y marque el destino profético de su hijo. Veamos el ejemplo de Abraham. Él se llamaba Abraham. La palabra Abraham en el hebreo es padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambió el nombre, le llamó Abraham, que significa padre de multitudes, de muchedumbres. Sarai fue cambiada por Sara. La palabra Sara significa princesa. Vemos que Josué, el gran general Josué, se le cambió el nombre. Él se llamaba Oseas. Eso está en Números capítulo 13, versículo 16. Vemos que Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso por nombre Pedro. Saulo fue conocido como Pablo. Por eso es que, hermanos queridos, podemos entender por qué dentro de la Escritura vemos tantos hombres que marcaron sus destinos proféticos. Por ejemplo, Sansón. El nombre Sansón significa pequeño sol. Pequeño sol. Bendito sea el nombre del Señor. Pero uno de los nombres más importantes que Dios cambió fue el de Jacob por Israel. ¿Por qué? Porque Dios marcó el destino profético de una nación llamada Israel. De una nación llamada Israel. Estos cambios de nombres son tan importantes que el nuevo nombre los relaciona con los pactos establecidos con Dios. También revela un acontecer profético en su vida diseñados por Dios. Y con esto voy a terminar esta parte de un ejemplo clásico, pero clásico. Cuando Rebeca estaba muriendo por dar a luz a un hijo de Jacob, pidió que al niño lo llamaran Benoní, el cual significa hijo de mi tristeza. Oiga usted el nombre, Benoní. Pero vino Jacob o Israel, cambió de opinión inmediatamente y decidió llamarlo Benjamín. De ahí es la tribu donde nosotros venimos, de la tribu de Benjamín, cuyo significado es nada menos que hijo de mi mano derecha, el último hijo de Israel, Benjamín. Este niño no tenía por qué estar atrapado en la tristeza y agonía de su madre. Por eso fue que Israel o Jacob inmediatamente interviene. Y él se acordó que así como Dios, el patriarca de patriarcas, le había cambiado el nombre, él también como patriarca no iba a permitir que el nombre de Benoní marcara el destino de desgracia de ese niño.
inmediatamente lo llamó Benjamín o Benjamín, cuyo significado es hijo de mi mano derecha. Vemos otro ejemplo muy bello, como es el caso del sacerdote Zacarías ya en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, 59 al 63, cuando el ángel Gabriel le dijo que tendría un hijo y lo llamaría Juan. En hebreo es Yoshanan. La palabra Juan significa Dios es misericordioso. Lo mismo, de la misma manera, pasó con Miriam. En hebreo, María. Se le dijo que su hijo se llamaría Jesús. En hebreo es Yeshua, el cual significa salvación. Vemos entonces cómo Dios, en su perfección, con el destino profético de los nombres, aquí vemos la exactitud de las escrituras. El nombre de Yeshua o de Jesús fue también puesto porque a través de él es que el mundo o nosotros los que hemos aceptado la salvación de nuestro Mesías. Vemos aquí entonces cómo se refleja el destino profético de los nombres. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Pastor, sobre los... Antes usted mencionó al comenzar su tema acerca de Jacob, de Israel, donde le dice, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Perdóneme, ese es un hebraísmo, tal como a veces dice Dios endureció el corazón de Faraón, o en el Nuevo Testamento cuando dice el que no aborreciere padre, madre, no es digno de mí. No es un hebraísmo, sino es una realidad la que él fue un destino profético. Fue un destino profético. Lo que el Señor utiliza es una verdad ahí. En el versículo que leímos, Él le da una verdad y le dice, tú has luchado con Dios. ¿Qué le marcó el destino profético a través del cambio de nombre? Que Israel, a través de la historia, iba a tener esas luchas. Israel no iba a parar, porque a Israel siempre lo han codiciado las naciones del mundo de esa época y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué iba a hacer Israel? A tener lucha. Dios ahí le está marcando, pero él le dijo, y has vencido. De una vez le marcó su destino profético. Pastor Ángel, desactive su micrófono, por favor, si va a seguir preguntando. Bendito el nombre del Señor. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? ¿Hay alguna pregunta más en cuanto a lo que el pastor está exponiendo en cuanto a los nombres? Pastor, yo conozco un pastor acá en Colombia, cerca de la ciudad de Santa Marta. Este pastor tiene un hijo que realmente le puso un nombre, le puso Nimrod. Nimrod le puso al hijo. Y a ese que le puso Nimrod, pero también tiene otro que le puso Caín. Hombre. Sí, hermano, yo le escucho. Le hago una pregunta. El hecho de tener hijos, hay que saber también qué nombre ponerles, o sea, hay que estudiar eso de los nombres. Creo que el nombre es el carácter, ¿no? Que va a reflejar de ahí mañana, ¿no? Claro, claro, la personalidad de ese niño. No, exacto. Usted va a marcar a su hijo con esos nombres. Por ejemplo,
Nimrod. Nimrod viene significando, esto es tremendo, nosotros nos rebelaremos. Oh, yo me rebelo. ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta más para el pastor o continuamos? Continúe, pastor. Ok. Gracias, mi hermano. Vamos ahora a decirle de que Israel nace de la esterilidad. Increíble. Israel nace de la esterilidad. Hay una estadística a nivel mundial que de cada 6 parejas no pueden tener hijos. Una de cada 6 parejas no pueden tener hijos. Esta incapacidad biológica tiene varias causales, por supuesto. Una, que el hombre puede tener problemas de fertilidad, y la otra está relacionada con el cuerpo también de la mujer. Y muchas de estas parejas dicen, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Aún entre los creyentes, ¿por qué nos pasa a nosotros esto, Señor? Usted ve, mi hermano, que los judíos no tienen 1 ni 2 hijos, ellos tienen muchos hijos. Porque esa es una de las cosas que los distingue. Porque ellos saben que los hijos son herencia de Jehová. Ellos no es como la cultura occidental. La cultura occidental piensa y dice, ¿cómo voy a hacer para mantener este niño? La cultura occidental dice, no, yo no puedo deformar mi cuerpo como mujer. En el caso mío, yo tuve 6 hijos. Una se me murió desde muy niña. Y yo vivo feliz con la herencia que Dios me dio. 5 hijos. Y a todos les puse el nombre conforme la escritura lo enseña. Y una de mis nietecitas, le puse a todos mis nietos, le pusimos el nombre profético que ha determinado su descendencia profética para toda la vida. El occidental o nuestras culturas, usted ve que hay parejas, valga la redundancia, se casan y quieren tener hijos a los 7 años, 8 años, 10 años. Y esto es un llamado para ustedes. Existen la herencia de Jehová. Dios les dio vientres fértiles, mujeres de Dios, hombres de Dios. Ustedes tienen esposas fértiles. ¿Cuántas mujeres desearan tener hijos? Y usted que tiene la oportunidad de crecer en su familia, no piense como piensa el mundo, que quién nos va a mantener, quién nos va, o que si me sale enfermo, que no. Tú tienes destino profético marcado de parte de Dios. Cumple tu sacerdocio como mujer de Dios, como hombre de Dios. Tú eres el hombre de la casa. Tú eres el hombre que tienes que obedecer a Dios e instruir y tratar de enseñar con tu buen testimonio a tu esposa y a tus hijos. Les voy a contar una historia real. Era un matrimonio judío de la era moderna. Y la madre judía tuvo su primer hijo y le salió bien deformado, con hidrocefalia, terrible. El niño, la gran cabeza, su cuerpo deformado. Y aquel niño pues estaba vivo, por supuesto. Pero esta pareja de judíos amaban a su hijo y sabían que era una herencia de Dios.
volvió a quedar embarazada porque esa es la costumbre del judío. Los hijos son herencia. Eso es mejor que cuando tu padre te dice, te voy a dar de herencia esta casa, esta propiedad. Un hijo es mejor que eso. Entonces, quedó embarazada de su segundo hijo y salió igual. De su tercer hijo quedó embarazada y salió igual el niño. Fueron 3 niños enfermos. Vino el cuarto hijo y también salió en las mismas condiciones. Y vino el médico, interviene y le dice, usted no puede seguir teniendo más hijos. Porque ustedes tienen una condición terrible, y volvió a quedar embarazada del quinto hijo. Y cuando va donde el médico le dijo, usted no puede tener este hijo porque le va a salir igual. Tiene que abortarlo, tiene que sacárselo. Y aquella madre le dijo, jamás. Y se levantó aquel padre y le dijo, doctor, usted está ofendiendo la herencia de nuestro Dios. Perdóneme, pero así como hemos nosotros aceptado esa herencia que Dios nos ha traído de nuestros 4 hijos, también vamos a aceptar la herencia de este niño que viene en camino, pero no lo vamos a matar, no vamos a acatar esa orden que no viene de parte de Dios. Y el quinto hijo nació Alberto Einstein. ¿Qué le parece? Nos dejó sin palabras, Amén. gloria a Dios. Es increíble. Yo siento la presencia del Altísimo aquí, ¿sabe? Aleluya. Así es. Todo viene con un propósito, con un destino de parte del Señor. ¿Qué hubiera pasado si estos padres no hubieran mantenido su posición como hijos del reino? Y fue Alberto Einstein el que cuidó por sus padres y por sus hijos enfermos. Y miren que se convirtió ese hombre. Porque Dios marcó el destino profético de ese hombre y de esa familia. Esa familia no renunció a su hijo, porque desde el primero hasta el quinto lo vieron como la herencia del Señor. Así que, madre, joven que me escucha, no estés alargando el tiempo, porque estás en el tiempo de la fertilidad, de la fuerza, donde puedes traer al mundo quizás los últimos profetas que van a anunciar que Jesucristo está a las puertas. Amén. Esto es increíble. Y por eso yo, mire hermanos, en nuestras congregaciones yo siempre estoy aconsejando a las mujeres, a los matrimonios, reproduzcanse, 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 cumplan el propósito de Dios. ¿Sabe lo que dice nuestra cultura? Que es más pecado traer hijos a este mundo para hacerlos sufrir y no mantenerlos bien. Esa es una mentira, una aberración a lo que la Escritura enseña, porque la Escritura dice de los labios de Dios que los hijos son herencia de Jehová. Y cuando Dios te da algo, nunca va a perecer por nada. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesucristo. Quedaron calladitos. No, hay un Dios silencio, no, pastor. Dios no se Repita, equivoca. pastor. Dios no se equivoca. ¿Qué dice, Son pastor? ¿Qué dice, pastor Ulises? Repítalo, pastor. Así que, ¿cómo es posible que el varón le anda rogando a la esposa, queda embarazada, tengamos otro hijo? Yo estoy seguro que a través de este mensaje, quizás, de esta conferencia, de esta enseñanza, muchos padres, muchos matrimonios de siervos del Señor que han retardado el proceso productivo que Dios tiene para tu propia iglesia. Mira, hermano, hoy yo me gozo. Mi hijo menor tiene 30 años y se llama Samuel. Y cuando Dios me dijo, ponle por nombre Samuel,
efectivamente, mi esposa Nubia, que está en la audiencia, ella sabe que mi hijo Samuel, él no habla mucho, pero cuando él se acerca y te tiene que decir algo de parte de Dios, ponte las pilas, párate en la brecha, que es Dios el que te está hablando. Amén. Así es. Cuando ese muchacho toca el instrumento, él se estremece y llora y comienza a adorar a Dios, y ahí baja la gloria del Señor. Y yo no lo digo porque es mi hijo, hermano, porque siempre los padres dicen lo mejor de sus hijos. Es verdad. Es verdad. Un gran adorador. Porque, amén, es un adorador. Y oiga, qué importante entonces es cuando se marcan los destinos proféticos de nuestros hijos. Hoy ellos son adoradores, son músicos. El mayorcito de los varones es el pastor de la iglesia que dejamos en Nicaragua. El otro hijo, Samuel, es el segundo pastor. Y son dos adoradores tremendos. Mi hijo mayor de los varones se llama Manuel, perdón. Es como decir Emanuel. Mi otra hija se llama Ercilia, que es un nombre hebreo también. Mi nieta se llama Surisadai. Es la roca omnipotente de Dios. Y así, mis amados hermanos, yo he visto la respuesta del Señor en mi vida. Por eso es que yo animo a todos ustedes. Y hoy estos mis hijos, hermanos, estos hijos míos que Dios me regaló como herencia, hasta el día de hoy, ellos me toman en cuenta en todo y respetan la autoridad de su padre, porque así se les enseñó conforme al diseño de las escrituras. Mis nietecitas a mí no me dicen abuelo. Usted sabe que en nuestras culturas el abuelo no manda, el abuelo no tiene voz ni voto. En nuestras culturas occidentales, el abuelo ante la ley es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Pero en la Biblia es el patriarca. Y a mí mis nietecitas no me dicen abuelo, porque en la Biblia no aparece abuelo. A mí me dicen papá, papito. Toditos, así me dicen papito. Para la gloria del Señor. Y hoy yo puedo decir, Señor, gracias. Porque tú me guiaste y me has seguido guiando a ser de bendición para mi familia y para los demás. Dentro de nosotros no podemos ser bendición para otros y descuidar nuestra familia. No, señores. Primeramente Dios, nuestra familia, cultivarla. Y después el ministerio, todos en familia. Hoy mis hijos son los que ministran allá en Nicaragua. Andan de iglesia en iglesia, adorando al Señor, y a cada lugar donde Dios los envía, ahí queda la huella del Espíritu Santo a través de esos muchachos. Porque marcamos su destino profético. Quiero decirle, mi amado, que esta información es muy interesante saberla, ya que la nación hebrea nació de la infertilidad. Hay que recordar que si los desiertos secos y áridos han florecido, como dice Isaías 35, cuánto más aquel vientre que va a concebir y a dar fruto va a florecer también. La semilla del árbol genealógico de la familia de Israel fue sembrada por hijos, sabiendo que sus madres eran estériles. ¿Quién fue la madre de Isaac? Una mujer estéril. Jacob fueron estériles. Fueron los primeros patriarcas hebreos. Por eso es que usted oye a un Dios que les decía, he aquí yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Hablando de qué? De los tres primeros patriarcas que marcaron el sistema de Israel. La esposa de Abraham, Sara, ya tenía 90 años de edad sin haber tenido un hijo.
Isaac se casó a los 40 años y Rebeca, su esposa, era estéril. Jacob se casó con Raquel y por muchos años no pudo tener hijos de su esposa amada. Cuando Dios tiene propósitos en la vida del hombre, se cumplen, mi amado. Sucedió lo sobrenatural, tanto en Sara, Rebeca y Raquel. Sus matrices fueron abiertas por el poder del Dios Todopoderoso. Dios usó a Sara y dio a luz a Isaac. Rebeca dio a luz a Jacob y Raquel dio a luz a José y a Benjamín. Alabado sea su nombre. Estos fueron las columnas principales de la cual se edificó una nueva casa llamada Israel, de donde también provino nuestro Jesús, de donde también usted y yo estamos injertados en el árbol natural, en el olivo natural del Yeshua glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo me queda, Pastor Ulises? Todavía le quedan 15 minutos, pastor. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. En la historia Dios permitió a mujeres tener partos sobrenaturales. Y yo sé que hay muchas hermanas que me están escuchando a lo ancho y a lo largo, donde Dios hoy está despertando en su vientre el deseo de concebir hijos que marquen el destino profético de tu descendencia y de tu nación. Amén. Vamos a vigilia. Voy a hablarle de los partos sobrenaturales que exactamente en el tiempo de los jueces, un ángel visitó a una mujer estéril de la tribu de Dan, prometiéndole Dios un hijo y que debía ser apartado como nazareo para Dios. Así fue que nació el gran Sansón. Dios lo usa, Sansón, para traer liberación a su pueblo Israel de mano de los filisteos. Un parto sobrenatural. Muchos años después, otra mujer estéril oró fervientemente a Jehová su Dios y al glorioso Rey de Reyes. Y la matriz de esa mujer se abrió y nació el poderoso profeta Samuel. Antes de nacer Yeshua, una mujer ya anciana era la esposa del sacerdote Zacarías, donde ella oraba todo el tiempo para que Dios le diera un hijo. Eso excitó a la Shekinah de Jehová y le envió a su ángel Gabriel y les dijo que iban a tener un hijo y que lo llamarían Juan, donde Juan el Bautista llegó siendo primo de Jesús. ¿Y quién fue Juan el Bautista? El que preparó el camino anunciado del Mesías. ¿Profetizado por quién? Por el profeta Isaías en el capítulo 40 de su libro. Cada uno de estos hijos tuvieron apariciones en los momentos más importantes de la historia de Israel. Sansón nació cuando el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. El profeta Samuel fue llamado por Dios sustituyendo el sacerdocio corrupto de Elí y de sus hijos. El nacimiento de Juan el Bautista. La adoración de los judíos en el templo se había vuelto monótona, sin sentido, sin temor. No había espiritualidad. Era una corrupción sacerdotal. Juan era un hombre de desierto. Era un hombre que nació de un vientre estéril. Escribieron su propia historia y el futuro de la nación de Israel. Isaac transmitió el futuro de Israel. Jacob llevó a la nación, o se reubicó a la nación de Israel durante una hambruna a nivel mundial. Los hijos que Dios te va a dar son los que van a traer el mismo legado de parte de Dios
para ser columnas de gloria y de poder, tanto en tu ministerio, tanto en la iglesia, como en tu nación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hay un silencio en la sala, pastor. Me tiene preocupado ese silencio. Muy bien. Les voy a decir otra cosa muy importante. Es impactante notar que las mujeres estériles siempre dieron a luz un hijo. ¿Y por qué no una hija? Recuerde que Israel nació de la esterilidad. Pero todas estas mujeres que eran estériles dieron a luz un hijo y no una hija. ¿Por qué? Porque los judíos todo el tiempo han conocido una fórmula que no falla. Para aquellas mujeres, aquellos varones que quieren tener un varón y después una hija, yo le voy a dar la fórmula que usan los judíos desde la antigüedad. ¿Les parece? Suéltela, pastor, suéltela. Escúchela, pastor Ulises, esté atento, pastor Ulises. Amén, pastor. Esperemos de 9 a 10 meses el niño. Pastor Manuel, Señor, ya le llegó la recomendación tarde a algunos. Pueden comenzar de nuevo. A ver, oigan la fórmula. Esto lo sabían los antiguos y tiene que saberlo usted también. Está comprobado por la ciencia que los espermatozoides que llevan el cromosoma Y le pertenece a un niño y avanzan más rápido que los que llevan el cromosoma X, o sea, el de la niña. ¿Qué sugiere el doctor judío del tiempo? Entonces el doctor sugiere que para concebir a un niño la pareja debe de tener relaciones sexuales no más de 24 horas antes de la ovulación, a no más de 12 horas después de la ovulación. ¿Me lo entendieron? ¿Me di a entender? Repítalo, pastor, porque estamos anotándolo. Algunos se perdieron en la cuenta. Dijimos que existe la teoría de que los espermatozoides que llevan el cromosoma Y o Y, como usted quiera llamarle, le corresponde a un niño. Y avanzan más rápido que los que llevan el cromosoma X, que es para una niña. ¿Qué sugiere el doctor? Que para concebir a un niño, la pareja debe tener relaciones sexuales no más de 24 horas antes de la ovulación, a no más de 12 horas después de la ovulación. Ahora, cabe señalar también que desde nuestro punto de vista del pacto, de la oración, la intervención divina, son las piezas principales para concebir un hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque en la misma ley, en la misma palabra, existen muchas promesas que las mujeres con esta incapacidad deben leer y aceptar. El Señor, nuestro Dios, dijo esta palabra en Éxodo 23 al 26. Usted lo puede leer. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Si usted lo lee hasta el 26, se va a encontrar con la gran sorpresa. Éxodo 23, capítulo 23 y capítulo 26. Usted va a encontrar todas las promesas para la gloria del Señor
cómo Dios nos ha dado grandes promesas para la gloria de su nombre. Dice Deuteronomio capítulo 7 al capítulo 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre. He aquí herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Oiga, quiere decir que cuando usted tiene un hijo, si hay algo que a Dios le agrada y es de gran estima, es ver que tú como mujer y como padre has dado al fruto de tu vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Todo eso está escrito en el Salmo 127, del 3 al 5. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nada mal para un vientre que fue estéril, porque se cree que hay 15 millones de judíos esparcidos en la tierra. Solo en Israel hay como 5 a 6 millones y medio de judíos. Nada mal para un vientre que fue estéril. La promesa de Dios se cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. La fe del pueblo judío se basa en leer, creer, orar y escudriñar las escrituras. La mujer en sus cantos expresan su fe. La mujer que es estéril canta y alaba a Dios. Como dice Isaías 54:1. Miren lo que le dijo Isaías: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz en tiempo pasado. La que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Isaías 54:1. Por lo tanto, mis amados, Dios ha revelado en sus santas palabras el pacto que Dios hizo con los seres humanos. Tus hijos y mis hijos son herencia del Señor. Y los que vienen es la misma herencia. En la tierra de Israel no habrá mujer que aborte ni que sea estéril, dijo el Señor. Y alargaré el número de tus días para que tengas más hijos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Así que, mis hermanos, ¿alguna pregunta al respecto? Está claro, pastor. Está claro para desafiar la fe y animar a muchos miembros en las congregaciones que tienen este problema. Muy bien. Muy bien. Creo que el día jueves vamos a tocar, con la ayuda del Señor, un tema también muy importante, como es el adorno de la mujer en medio del pueblo del Señor. Amén, pastor, interesante. Muy interesante. No sé si alguien tenga que hacerle una pregunta al pastor, preguntar en cuanto al tema que se viene tocando en esta noche. Damos también la bienvenida al pastor Edgar Cárdenas, de Ciudad de México, que está también en la sala. Mañana lo vamos a tener en radio a las 9 de la mañana. Así que si alguien tiene una pregunta, Pastor José, alguien tiene alguna pregunta, Pastora Mariela, Pastor Edgardo, lo escuchamos en esta hora a cada uno de los ministros que están ahí, el Pastor Ismael, que también está conectado desde Aguascalientes. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano.
Sí, pastor, quería preguntar sobre los métodos anticonceptivos que se usan ahora, entonces va en contra de la palabra de Dios, y también sobre la ligadura de trompas que se hacen muchas mujeres, también su opinión al respecto, pastor. Muy bien. Yo siempre he creído, siempre lo he creído de esta manera, que hay métodos anticonceptivos, como dice usted, y como lo vemos en lo que la ciencia ha producido. Todo lo que no produzca muerte es aceptable. Todo lo que produzca muerte no es aceptable. Y hay métodos anticonceptivos que no producen muerte. Pero en mi opinión también, el Señor a nosotros nos dejó lo que se llama el famoso ciclo, donde usted debe de saber qué tiempo usted puede tener sus relaciones íntimas con su esposa y qué tiempo no. Lo que se llama como el ciclo, que también funciona. Porque la mujer no está ovulando. Está bien. Gracias por lo que me dijeron. El método del ritmo le llaman ustedes. Ok. Nosotros le llamamos el método del ciclo, porque cada 30 días la mujer entra en un ciclo. Entonces, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Pero hay métodos anticonceptivos que no matan. Estamos en contra de todo lo que quite la vida. Esa sería mi respuesta. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Amén, pastor. Y sobre la ligadura de trompas. Sí, es lo mismo. Usted ve que eso no genera una muerte. No genera una muerte. Pero en el caso mío, siempre yo recomendaría cosas que no maten, pero también hacer, como le hablé del ritmo, que le dijo, que sale ahí en el mensaje que pusieron, o el ciclo, que es lo más importante. Pastor, en cuanto a ese tema, he conocido casos acá en Colombia, bueno, hablo de mi país, he conocido con varias hermanas que se casaron, ¿sí? Y empezaron a cuidarse con este tipo de anticonceptivos y X o de cualquier forma, ¿sí? Y resulta que hasta el día de hoy no han podido tener hijos, pastor, porque resulta que los anticonceptivos lo que crearon fue un daño en sus trompas, en la parte de sus ovarios y todo esto. Entonces, en Colombia ha pasado ese tema y es bien delicado, ¿no? Si no se maneja el proceso correcto, ¿no? Correcto. Ahí está. Nosotros siempre, el hombre quiere cambiar los diseños del Señor. Lo que es perfecto lo llaman imperfecto. Entonces ahí están las consecuencias. ¿Qué pasan? Se duermen esos músculos, se duerme ese aparato reproductivo. Cuando hay mujeres que no tienen la gran dicha de poder concebir, ellas desearan tener esos vientres, tener esa matriz productiva, ese aparato reproductor tan tremendo. Pero mire usted, lo que es la ironía de la vida, ¿no? Pastor, disculpe, otra pregunta. Sí, mi hermano, ¿cómo no? Los hijos de Judá, el hijo mayor de Judá murió sin dejar descendencia, ¿no? Y es una costumbre que el hijo que le sigue tenía que casarse con la viuda para darle descendencia al hermano mayor. Pero el segundo hijo de Judá no quiso darle descendencia y dice que vertía en tierra. Y eso no le agradaba al Señor. ¿Puede explicarnos, profundizar un poco más en esto, por favor? Sí, la respuesta usted la acaba de dar, hermana. Él no quiso dar descendencia y el Señor manda en su palabra que tenía que dar la descendencia, mayormente porque a él le correspondía conforme a ley que él se hiciera cargo de esa persona. ¿Y qué fue lo que hizo para no tener? Él
vertió su semen en tierra. No fue tanto ese el daño, sino la desobediencia a Dios y a su palabra de no crear descendencia. Amén, gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que va a hacerle una pregunta al pastor para ya ir cerrando esta reunión en esta noche? Sí, buenas noches. Soy el hermano Ismael de Aguascalientes, México. Hermano, solamente es una pregunta en relación al nombre que le puso el Señor a Jacob cuando le dijo Israel, y el término luchaste con Dios. ¿Cómo se podría interpretar de una manera un poquito más amplia, hermano? El pastor Ulises, ¿él entró después o...? No. Él está ahí, si no quiere que le amplíe un poco más. Él ingresó al inicio de la reunión. Ah, ya. O tal vez no me di a entender bien. Dijimos que los nombres, cuando se cambiaban de parte de Dios, es porque marcaba el destino profético de esa persona y de su descendencia. En el caso de Jacob, cuando él le es cambiado el nombre por Israel, le dice, y has luchado con Dios y lo has vencido. Ahí Dios le está hablando en el sentido profético que Israel como nación iba a tener guerras, enemigos, iba a tener un montón de conflictos. Es más, hasta el día de hoy, Israel tiene a su alrededor muchos enemigos. Y todos estos enemigos no han podido hacer nada por Israel. Entonces, Dios marcó el destino profético de Israel como nación, que has luchado con Dios. En otras palabras, así como tú luchaste por tu bendición, así también tú vas a luchar durante tu vida para que mi nación, para que mi pueblo sea el pueblo que yo prometí a vuestros padres, sea la nación que fluye leche y miel, sea la nación prosperada. No vas a ser vencido, tú eres un vencedor y un más que vencedor. Ese fue el marco profético en la vida de la nación de Israel. Y así está pasando hoy en día, pastor. Sí, exacto, para muestra un botón, exactamente. Diga, pastor Ulises. Así está pasando, pastor, así como usted está diciendo, prácticamente ese nombre no solamente traía la bendición sino creo que era un nombre completo, donde también incluía sus luchas y dificultades que la nación iba a tener en un futuro. Así es, sí señor. Y Dios, a través de esa misma palabra, y has vencido, lo destinó para ser más que un vencedor. Israel no lo puede tocar nadie, hermano. Así como lo estamos oyendo. Así es. Amén. Esa es la última frase. Esa es la última frase. Gloria a Dios. Muchas gracias. Amén, mi hermano pastor. Bueno, ya vamos a ir cerrando la reunión. Una última pregunta y nos vamos, por favor. Que no queden dudas. ¿Qué les pareció el tema? Muy interesante. Interesante el tema, pastor, interesante y explicativo, bien explicativo. Pastor José, una pregunta. Todas sus hijas estaban escuchando, ¿verdad, pastor? Bueno, el día de hoy una, porque las otras dos están preparando un tema para mañana, pastor. El pastor Ángel Panana le dice que al pastor José que las hijas no son para guardar ni para tener ahí guardadas. Justamente ahorita están en una sala de grabación admiradas por varios, ahí ya depende de ellos, pues. El problema es que acá no se enseña, pues, a hacer la misión, no pueden hacer misión porque no hay visión, pues. Lo que pasa es que los pretendientes miran al pastor, por eso que no se atreven.
No, pues que tiene que traer la dote. No, Pastor Manuel Molina tiene que venir con una dote, ¿no, Pastor? Tiene que pagar un precio, pues, para que se lleven a la hija. ¿O no, Pastor Manuel? Sí, sí, sí. Tienen que enamorar primeramente al suegro. Que trabaje Esa es la como cultura Jacob. hebrea. Que Esa trabaje es la como cultura Jacob. hebrea. ¿Y es que Claro. los muchachos ven muy bravo al suegro o qué? Sí, hay este problema. No, ella habla porque me quiere mucho, Pastor. Muy bien. Pastor Manuel, en Pelaya Cesar lo están escuchando vía radio y lo está escuchando el hermano Oh, Helmut y también lo está escuchando el presidente del consejo de la alcaldía municipal de ese municipio. Hay una persona ahí bueno. del ente político, le está escuchando y le manda que muy interesante el tema que está tocando. Así que esto nos deja una gran enseñanza. No solamente nos están a los que estamos aquí en sala, sino que también nos están escuchando vía radio y también nos reportan sintonía, también nos están reportando sintonía desde Arauca, que están también conectados y también están conectados también en la Jagua de Ibirico y están conectados en Valledupar. O sea, nos están reportando sintonía de los que están escuchando esta radio y en Santa Marta también nos están reportando sintonía. Así que Hugo, muchas bendiciones que nos estás escuchando ahí a través de la radio. Dios te bendiga y de verdad que es un placer de que esté aquí con nosotros a través de ICR Suba Radio y a través de esta plataforma. Muchas gracias, Pastor Molina, por esta gran bendición de compartirnos la palabra. Y bueno, pastor, entonces estamos preparándonos para el día jueves que va a hablar acerca de todo lo que la mujer, sus decoraciones y todo esto, y es un tema de gran interés. Así que, Pastor José, ya sabe, ¿no, pastor? Ya le quedó la enseñanza ahí claritica, pastor. Muy bien. Bendiciones a todos los hermanos que de las diferentes regiones que me mencionó Pastor Luises. Le mandamos muchos saludos a la distancia. Ténganlo por seguro que un día, no muy lejano, vamos a conocernos para seguir hablando de las cosas maravillosas, de lo apasionante que es hablar de las cosas bellas del Señor. Pero Muy yo le bien. voy a dar la razón bíblica al pastor José Castro porque es que Labán defendió a sus hijas hasta última hora porque puso a trabajar a 14 años a Jacob allá. Ay, Dios. Ay, Ay, Señor. Eso está bien. está bien, Ve, está bien. por ejemplo, ese nombre que usted mencionó, Labán. Labán significa como decir blanco, blanco. Labán, blanco, Ajá, blanco. Era blanco blanco. porque él era de una de las tribus. Era blanco. Sí. Qué Bueno. bien, qué bueno saberlo. Con razón dicen en el llano para referirse a los blancos y monos los llaman catires. Con razón, sí, catira, con razón Jacob se enamoró de la catira. Ah, ok, Y sí. en México, Usted sabe que se cuando... le dice güerito o güero. Bueno, sí, sí. Sí, usted sabe que cuando yo estuve en Colombia, bueno, mi esposa es colombiana y está ahorita ahí en sintonía. Y a uno le decían ¿cómo es que dice? Mono, mono. Ajá. Es mono. Para nosotros mono es una ofensa. Ay, caramba. No, pero es lo que le estoy hablando, la cultura, ¿no? El contexto. Sí. Entonces a mí no me ofende que me digan mono. Para nosotros decirle a una persona allá en nuestro país mono es ofenderlo, sos un mono, es ofenderlo, es decirle sos un mico, sos un animal. Sí. Entonces Ok, cuando yo pastor. escucho la palabra mono, entonces pues me da gracia. Bueno, qué gran bendición. Mañana vamos a tener al pastor Edgar. Ya creo que salió de la plataforma, no sé si sigue ahí.
Muchas bendiciones, Pastor Edgar. Dios le bendiga ahí en Ciudad de México y el pastor de Aguascalientes y a todos los pastores que estuvieron ahí conectados. Ahí está el Pastor Edgar. Pastor Edgar, salúdenos en esta hora antes de irnos, Pastor. Nos despide en oración, Pastor Edgar. Claro que sí. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Y perdón por conectarme un poco tarde, pero estaba haciendo otros menesteres. Pero bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estar conectados a través de estos medios electrónicos, Señor, digitales, Señor, en todo el mundo, Señor, en todo el continente americano, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Así como tú bendijiste, Señor, al pueblo de Israel, gracias porque ahora tú, Señor, nos has bendecido a nosotros, Señor, como tú. Pueblo, Señor, espiritual, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que todos los que nos escuchan, todos los pastores, todos los consiervos, todas las personas que aquí están escuchando a través de la radio, sean bendecidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Shalom, shalom a todos. Amén. Shalom, shalom.